Muy buenas tardes para todos. Es una alegría estar compartiendo con todos los miembros de la FESPA y todos los compañeros y compañeras del Movimiento Espírita en esta nueva ocasión, ahora en esta modalidad virtual que nos permite estar más rápido juntos que en lo presencial, ¿no? Entonces, dadas estas oportunidades virtuales, pues nos alegra mucho compartir el día de hoy este tema que se ha titulado Causa y Efecto y las vidas sucesivas, ¿no? Dos de los fundamentos, dos de los postulados que estudiamos profundamente dentro de la doctrina espírita y que deben ser motivo para cada uno de nosotros de reflexión y estudio, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de las causas y el efecto, también, pues, obviamente debemos hablar de esa causa primera, ¿no? Porque la causa de las causas realmente es Dios, ¿no? La causa primera de todas las cosas, como dice la respuesta primera del libro de Espíritus, es Dios. Y es considerada entonces para nosotros, y dada la información de los espíritus superiores, es considerada la inteligencia suprema del universo. Entonces, partiendo de este principio fundamental, entonces vamos a entender que Dios ha creado para el desarrollo de todo el universo un principio espiritual y un principio material. Pero para que todo eso funcione y se convierta el principio espiritual en espíritus independientes, individualizados, y ese principio material que ayuda en el proceso de evolución al elemento espiritual, se necesita de un proceso intermedio, todo dado a través del fluido cósmico universal y la creación también del principio vital que es parte de esa intermediación con la materia para que el espíritu pueda afincarse en lo biológico, por ejemplo, y logre entonces, vida tras vida, tener diferentes experiencias o diferentes existencias. De esta forma, entonces, Kardec aborda dentro de los libros de codificación los conceptos de encarnación y de reencarnación. Entonces, solamente para recordar que esta encarnación definida etimológicamente es simplemente la acción de entrar en la carne. Y entonces, por lo tanto, reencarnación será la acción de volver a entrar en la carne. Y esta ya constituye una ley, ¿no? Mientras la encarnación es un proceso que se da, la reencarnación es una ley universal, ¿no? Y así lo entendemos gracias a los conceptos recopilados de los espíritus superiores por Kardec en ese proceso de codificación de la información que está vertida en los 5 libros fundamentales, ¿no? Entonces, es importante profundizar sobre la causa y el efecto, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros entender muchos de los procesos que ocurren en la vida, no solamente en la vida biológica, sino en la vida emocional, en la vida mental, en la vida espiritual y en general en los fenómenos de la naturaleza. De hecho, la segunda ley de Newton tiene que ver precisamente con este mismo principio. Ahí se llama acción y reacción, y es que a una acción se opone una reacción igual y opuesta, ¿no? Es un concepto, pero para las leyes físicas. Pero aquí nosotros, dentro de la doctrina espírita, lo estudiamos en una magnitud mucho más amplia, como abarcando todas estas causas morales, los efectos morales, causas espirituales, los efectos espirituales, y cómo se entrelazan esas causas morales y espirituales con efectos en el campo lógico, que a su vez generan experiencias de vida y
retornan como cambios de comportamiento o cambios de pensamiento, sentimiento en el ser, dada la experiencia de prueba, de expiación que viene a experimentar en el campo físico o biológico. De tal forma que esta ley de causa y efecto, engranada con la ley de evolución y engranada con la ley de reencarnación, nos permite entender todos los procesos individuales, sociales, sociológicos, espirituales que ocurren en una humanidad, especialmente en nuestra humanidad, dado el nivel evolutivo en que nos encontramos en proceso de transición planetaria. Entonces, con claridad, pues entendemos, como dice Kardec, que no existen castigos ni recompensas, solo existen consecuencias. Y obviamente Kardec dejaba esto claro desde la época porque en su época había mucha influencia religiosa y el concepto del castigo está inmerso en la psiquis de los seres humanos a través de tantos milenios de influencia pues, de las religiones y que precisamente la doctrina espírita como revelación nos viene a revelar en este punto que no existen los castigos. Entonces, solamente es la manifestación de una ley que es precisamente la ley de causa y efecto, en este caso, los efectos. Entonces, entendemos que esta ley de causa y efecto es universal, que se manifiesta en el plano tanto físico como moral, y que a toda causa corresponde un efecto, y ese efecto realmente es proporcional siempre a la causa, ¿no? Entonces, igualmente, si nosotros miramos sobre qué sustratos se manifiesta la ley de causa y efecto, para el caso que nos ocupa hoy, pues vamos a entender que se manifiesta sobre este sustrato humano, es decir, sobre el ser humano, se manifiesta sobre este sustrato social, es decir, sobre la sociedad en general, sobre grupos humanos, sobre pueblos, sobre naciones, sobre humanidades enteras, ¿no? Cuando el compromiso es global, ¿no? Entonces, por eso pensaríamos que cuando hay problemas a nivel de una sociedad, hay un compromiso colectivo de ley de causa y efecto de esa sociedad particular. Cuando en una nación hay un compromiso de ese grupo humano y espiritual de esa nación frente a esa ley de causa y efecto. Y también cuando hay una situación de orden global para la humanidad en todo el planeta, existe seguramente también un compromiso con esa ley de causa y efecto a nivel global en general de la humanidad entera. Pero, ¿por qué se manifiesta en determinado tiempo, en determinado lugar? Eso es parte de esas programaciones que están en los designios providenciales y que muchas veces no conocemos nosotros mismos con precisión. Entonces, para nuestro plano evolutivo, esta ley de causa y efecto está entrelazada con la ley de reencarnación y evolución, pero no es la ley del talión, porque la ley del talión simplemente está diciendo que si alguien comete un error con su mano, tiene que, digamos, sufrir algo similar con su propia mano. Entonces, en este sentido, la ley de causa-efecto es una ley dinámica, flexible, en la cual nosotros podemos modificar los efectos de una causa en el transcurrir del tiempo, de nuestro propio devenir evolutivo. Y los efectos de nuestras causas pretéritas pueden ser modificables por nuestro comportamiento actual. Deposita a cada ser la responsabilidad del uso de su libre albedrío, esta ley. Y no existen los castigos divinos, solo las consecuencias de nuestros actos y pensamientos. Era el concepto que decíamos al principio, que nos manifestaba Kardec dentro de la codificación, ¿no? Igualmente, bajo esta acción de la ley de causa-efecto, óigase bien, ninguna falta humana queda impune. Nosotros vemos en la sociedad que muchas de las situaciones que ocurren en la humanidad o en nuestras sociedades, realmente, por más que se traten de estar, muchas quedan sin
acción de la justicia humana. Pero es precisamente esta ley la que se encarga de ajustar las cuentas de orden moral, espiritual, frente a todo ser humano, según su actuar o su proceder. Esta ley nos permite también comprender las expiaciones individuales o colectivas, y es precisamente a través de ejemplos que vamos a ver que entendemos cómo ella se manifiesta en el devenir evolutivo de un ser humano o en el devenir evolutivo de una colectividad, llámese familia, llámese pueblo, llámese nación o humanidad entera, ¿no? Y se dice que constituye un mecanismo silencioso pero eficaz de la justicia divina. Es parte de la manifestación de la justicia de Dios. Sabemos que Dios, dentro de sus atributos, es soberanamente justo y bueno. Y para entender esa justicia y esa bondad, se hace necesario que entendamos las leyes, especialmente esta ley de causa y efecto. Por lo tanto, esta ley de causa y efecto condiciona el plano espiritual al cual llegamos después de la muerte o desencarnación. Y eso es algo que es inherente al nivel vibratorio que alcancemos en vida. No podemos ascender más donde nuestro nivel vibratorio perespiritual nos permita. La sutileza de la densidad periespiritual es la que coloca el nivel y impone, digamos, esa característica vibracional para saber en qué plano nos vamos a ubicar una vez nos despojemos del cuerpo físico que nos tiene atado a todos en el mismo plano. Pero mentalmente, espiritualmente, a pesar de que todos estemos aquí atados en el mismo plano por el cuerpo físico, una vez desprendidos, bien sea por el sueño o por la muerte, vamos a ubicarnos en el nivel vibracional que nos corresponde. Y esto es más efectivo aún en el momento de la desencarnación o muerte, bien sea una desencarnación individual o colectiva, ¿no? Entonces, Kardec preguntó en la 964, en el libro de Espíritus, ¿tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos para premiarnos o castigarnos? ¿Acaso la mayor parte de tales actos no son insignificantes para Él? Y ahí, pues, muy inteligentemente el Espíritu de Verdad contestaba que para eso precisamente Dios tiene esas leyes con la cual está rigiendo las acciones humanas. Entonces, de nosotros depende si violamos o no esas leyes, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, sí, Dios no pronuncia un juicio contra nadie. Por ejemplo, has sido glotón y voy a castigarte. Eso no ocurre así. Pero Él ha trazado unos límites. Y las enfermedades, muchas veces, la misma muerte, son consecuencia de los excesos cometidos. ¿Cuántas personas vemos, cuántos seres humanos vemos que llegan al final de su existencia por el exceso cometido contra su propio organismo? Digamos que se han traspasado todos los límites y entonces han agredido su organismo, sus órganos vitales, y ahí, como dice, es la punición. Es decir, ese sería el castigo, pero no es que Dios castigue, es que uno mismo se castiga por transgredir la ley divina, en este caso la ley de causa y efecto. Entonces, eso está ocurriendo constantemente, y para entender también este proceso de la ley de causa y efecto, es necesario que estudiemos este código penal de la vida futura, que aparece en esta primera parte del cielo al infierno, la justicia divina, en el capítulo 7, y donde hace un análisis diversos de estas situaciones por las cuales pasamos todos los seres humanos, y hay conceptos ahí muy precisos, ¿no? Dice, por ejemplo, que no hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias deplorables e inevitables, y ni una sola cualidad que no sea el origen de un goce. Entonces, esto es causa y efecto. Dice también que el bien y el mal que se hace son el producto de las buenas y malas cualidades que se poseen.
no hacer el bien que se podría hacer es pues el resultado de imperfección. Aquí ya nos ponen un nivel ético, moral más alto aún. Es decir, no solamente no basta con no hacer el mal, es que no hacer el bien que se podría hacer ya es una imperfección. Entonces, esto es algo que nos impulsa a nosotros a hacer el bien en la medida que podamos, cuando podamos, y es decir, sin que nos lo estén solicitando. ¿Por qué? Porque aquí los espíritus nos están precisamente aclarando esta situación que si no hacemos el cuando podemos hacerlo, ya es una imperfección de nuestra alma, ¿no? Entonces Kardec replantea esta inquietud. Las vicisitudes de la vida son siempre la punición de las culpas actuales y hay una relación solamente para la presente vida, ¿no? Y entonces el Espíritu de verdad respondió que no. O sea, que no, que las vicisitudes de la vida no son siempre la punición de las culpas actuales, porque pueden ser pruebas impuestas por Dios o elegidas por nosotros mismos cuando estamos en el periodo entre vidas. Es una forma para que nosotros podamos reparar esas faltas de una existencia anterior. Entonces, las vicisitudes no siempre son situaciones que tienen que ver o que son causadas en la presente existencia, ¿no? Entonces, como no hay ninguna infracción que quede impune a las leyes de Dios, entonces las que no se equilibran en una existencia vienen a equilibrarse en una existencia otra, ¿no? Entonces, por eso al final dice que, por eso aquel que en vuestro concepto es un hombre justo, se ve castigado muchas veces a causa de su pasado. Y es cuando dice uno, no, pero esa persona, ¿por qué tan buena, tan justa, tan noble? Mire todas las situaciones que le pasan. Eso como que no se entiende. No se entiende a la luz de una sola existencia, pero a la luz de las existencias de las vidas sucesivas y a la luz de la causa y el efecto, sí encontramos allí una razón lógica, racional y providencial, ¿no? Entonces, en ese Código Penal de la Vida Futura también nos aclaran que por la naturaleza de los sufrimientos y las vicisitudes que se experimentan en la vida corporal, se puede juzgar la naturaleza de las faltas cometidas en una existencia anterior y de las imperfecciones que fueron su causa. Esto que está definido así desde el punto de vista moral y filosófico, veremos más adelante cómo esa aplicación práctica de las leyes nos permiten entender estos conceptos, ¿no? Porque esas situaciones experimentadas en vida, es decir, los efectos que estamos viendo hoy, de ahí, de los efectos, podemos remontarnos a las causas y según la magnitud del efecto que se está experimentando, viviendo, vamos a entender que asimismo debe ser la magnitud de la causa que lo generó. Y repreguntó Kardec sobre este aspecto más precisamente sobre la expiación, que si se cumple en el estado corporal o en el de espíritu. Y es curioso porque esta pregunta he escuchado a algunas personas que asisten a los cursos virtuales, a las clases, y de pronto alguien pregunta, hace una pregunta similar, muy similar, ¿no? Y entonces es curioso ver que las preguntas que uno a veces se ha hecho durante el transcurso de su existencia, Kardec mismo se las hizo y las interrogó al mundo espiritual, porque son las inquietudes mismas de la humanidad que están presentes en el pensamiento de todos, ¿no? Entonces, recordemos que ahí los espíritus respondieron que se cumple durante la existencia corpórea. O sea, la expiación se cumple en el estado corporal por medio de las pruebas a que se ha sometido, pero también en la vida espiritual por los padecimientos morales propios de su estado de inferioridad. Entonces, una expiación no solamente se va a vivir aquí en el plano físico, también se puede experimentar parte de esa expiación en el periodo de erraticidad. Y es así que precisa que entonces el mal solo es reparado por el bien, y la reparación no reviste ningún mérito, sino afecta al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales.
Entonces, para que todos y cada uno de nosotros reparemos el mal que hemos hecho en otras existencias, que nos toca hacer el bien. Como decía León Denis en su obra El Camino Recto, mantenernos en ese camino, ser como los cristianos primitivos antes de llamarse cristianos, que se llamaban caminantes, era simplemente mantenerse en el camino siguiendo a Jesús, ¿no? Ese era el concepto del cristianismo primitivo, ¿no? Entonces démonos cuenta que precisamente esas situaciones de prueba, esas situaciones de expiación, tiene que tocarnos el orgullo, los intereses materiales, precisamente para que nos haga transformar nuestra propia alma, ¿no? Que es el objetivo, pues, de las diferentes vicisitudes, pruebas o expiaciones, terminar con un proceso de transformación moral. Y entonces precisan en este Código Penal que la expiación consiste precisamente en esos sufrimientos físicos y morales que son consecuencia de la falta cometida, falta que fue cometida en la vida presente, pero también esa expresión puede ser sea después de la muerte o en la vida espiritual o sea en la existencia corporal. ¿Hasta cuándo se va a expiar? Hasta que las huellas de la falta se hayan borrado. Y se borran definitivamente, no solamente con la expiación, sino con la reparación también, que es hacer el bien a aquel a quien se le hizo daño. Ahí estamos cerrando el ciclo. El error, el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Ese es el proceso que se lleva secuencial. Por lo tanto, se precisa que nadie es responsable sino por sus faltas personales. Nadie sufrirá las penas de las faltas de otros, a menos que les haya dado lugar, ya sea provocándolas con su ejemplo o ya no impidiéndolas cuando tenía poder para ello. He ahí que nos podemos hacer responsables por situaciones que no se piensan, ¿no? Entonces, no solamente es hacer el mal directamente, sino dar un ejemplo, digamos, negativo, donde otras personas, tomando ese ejemplo, van a cometer errores y nos hacemos responsables por la ley de causa-efecto con esa situación. Y también cuando vemos que algo se puede evitar y nos impide que se genere ese mal, también nos hacemos responsables por las consecuencias de ese hecho, ¿no? Entonces, démonos cuenta que hay muchas implicaciones dentro de la comprensión y reflexión profunda de esta ley de causa y efecto. Y están todas descritas allí en este Código Penal de la Vida Futura, que son 33 ítems, donde Kardec expone plenamente estos conceptos de la ley de causa y efecto. Por lo tanto, el medio de evitar o atenuar las consecuencias de los defectos en la vida futura es deshaciéndonos de ellos lo más pronto posible en la vida presente. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar nuestro proceso de transformación moral? Si nos habituamos muchas veces a nuestras propias ideas, mentalidades, hábitos, y no trabajamos interiormente en nuestra transformación moral. Eso realmente es un proceso de nunca acabar. En esta y en varias existencias estaremos, y en el periodo entre vidas, trabajando para deshacernos de estos defectos que milenariamente todavía aún podemos cargar, ¿no? Entonces recordemos que una vez cometido el error o la falta, viene el proceso del arrepentimiento, viene la expiación y posteriormente la reparación. Aunque eso está colocado allí didácticamente, no necesariamente tienen que seguir ese proceso. Un ser humano recién ocurre un error, o se recién comete un error, una falta, y se va arrepintiendo, puede empezar a reparar sin aún expiar. Y eso es algo que es factible dentro de la comprensión flexible de la ley de causa y efecto. Porque cuando eso ocurre y empieza a reparar, cuando viene la expiación,
ya ha atenuado, digamos, la profundidad con la cual esa expiación se iba a experimentar, ¿no? Entonces, por eso he allí que necesitamos, en múltiples ocasiones seguramente hemos pasado por este proceso y estamos aún viviéndolos en diferentes facetas de nuestra alma. Entonces, para aclarar la situación y ver la conexión que hay entre los libros de la codificación, el libro de espíritus, este libro del cielo al infierno, la justicia divina, el Evangelio en su capítulo 5, cuando habla de las causas de las aflicciones, entonces ahí nos aclaran que precisamente hay causas que tienen que ver con esta existencia y otras que están en las vidas anteriores. Entonces, y nos dice que si bien hay males cuya primera causa es el hombre en esta vida, hay otros a los que es extraño enteramente, al menos en la apariencia, y que parecen herirle como por una fatalidad. Entonces, y es a veces sobre esas situaciones que no se entiende por qué esas aflicciones vienen a golpear tan fuertemente a una persona, a una familia. Y entonces narra ahí varios ejemplos. La pérdida de los seres queridos, por ejemplo, accidentes que no se pueden evitar, reveses de fortuna, plagas naturales, como la que estamos viendo actualmente, digamos, como esta pandemia que afecta a veces toda una familia, dolencias de nacimiento, es decir, enfermedades congénitas, situaciones deformantes, una situación de idiotismo y problemas, digamos, en el área cognitiva profundos. Entonces, todas esas situaciones, si no encontramos, obviamente, la causa en la vida presente, pues, como aclara este capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, esas causas de esas aflicciones están en las vidas anteriores, están en las existencias anteriores. En la anterior, probablemente, o en varias anteriores, digamos, no necesariamente es en la última, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 encarnaciones atrás, donde se originaron las causas, de las cuales cargamos todavía esa herencia espiritual que se manifiesta en herencia física o biológica cuando en el proceso de encarnación se viene a influenciar a través del lazo fluídico hiperespiritual al desarrollo embriofetal a partir del momento de la concepción. Entonces, por eso nos aclara también el Evangelio que tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una falta determinada. Y esta es otra revelación, ¿sí? No todo sufrimiento es indicio de una falta. Entonces, ¿qué es? Nos aclaran, a menudo son simples pruebas elegidas por el Espíritu. O sea que en ese periodo entre vidas a veces decidimos tener ese tipo de experiencias. ¿Y qué queremos nosotros con eso? Purificar nuestro espíritu, acelerar nuestro adelantamiento, nuestra evolución moral y espiritual. Pero entonces la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. La expiación sí es un compromiso profundo con la ley de causa y efecto. Las pruebas es un compromiso menor. Y siendo un compromiso menor, puede ser elegido por el Espíritu. Las expiaciones son realmente compromisos más profundos con esta ley de causa y efecto y son ineludibles. Se puede atenuar una expiación, pero no se puede evitar una expiación, ¿no? Entonces, y nos aclaran ahí que esas tanto pruebas como expiaciones son señales de una inferioridad relativa, porque aún no somos perfectos y se tiene necesidad de ser probado, ¿no? Entonces, volviendo al capítulo 4 de este libro segundo, el libro de Espíritus, entonces hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con las vidas sucesivas, ¿no? ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Y esto seguramente tiene que ver para precisar un concepto que es emitido en algunas corrientes filosóficas, sobre todo orientales, que también estaban muy en boga en la época de Kardec,
donde hablan de un determinado número de reencarnaciones o de ciclos reencarnatorios que cumplen y que en realidad pues no corresponden a esa realidad de las leyes divinas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué respondieron los espíritus? Que con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Y aquí precisan algo que está descrito en la respuesta a la pregunta 100 del libro de los espíritus también, cuando hablan de la escala espírita. En esa escala espírita, en ese orden en el cual se llega al nivel de espíritu puro, se dice que el espíritu puro ya no tiene necesidad de volver a reencarnar. ¿Por qué? Porque ha llegado, digamos, a un nivel en el cual sus necesidades reencarnatorias nos obedecen a compromisos ineludibles con la ley de causa y efecto, por ejemplo. Ya no tienen necesidad de ser probados, ya no pueden, no pasan por expiaciones, porque no tienen compromisos, ya han saldado, han desarrollado su moralidad, sus virtudes y han dominado sus defectos también, ¿no? Y entonces, profundiza Kardec que si el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus, obviamente no. El que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre numerosas, pues el progreso es casi infinito. Entonces, ¿cuántas encarnaciones hemos tenido? Muchas. ¿Cuántas encarnaciones nos faltan para desarrollarnos moralmente? Muchas, numerosas, seguramente miles. No lo sabemos. Pero entonces es en realidad una forma de entender que este engranaje que hace las diferentes leyes nos permiten a todos comprender nuestra existencia actual, el pasado y también proyectarnos para el futuro. Entonces, en esta obra, Leyes de Amor de Manuel, donde se correlacionan las causas con los efectos a través de las diferentes vidas, vamos a entender, y nos ayuda a entender, Emmanuel, que intelectuales que aplican mal o desvían el conocimiento y los recursos del sentimiento perjudicando la colectividad, ¿cuál es el efecto? Renacen con impedimentos cerebrales, como marcas coercitivas contra las tendencias del mal uso de la intelectualidad. Una relación causa-efecto. Artistas que corrompieron la inteligencia ajena en los abusos de la imaginación viciosa. Imagínense pintores de situaciones obscenas, pintores o artistas de situaciones de violencia que incitan, digamos, este tipo de pensamientos o de pensamiento de forma o de ideas de pensamiento en la mente de los seres humanos y no algo que sea de paz, de tranquilidad. Ellos se están comprometiendo. Pueden creerse los mejores artistas, pero no están, digamos, en sintonía con la ley de Dios en la expresión de su arte. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué molestias pueden tener? ¿Qué efectos? Molestias o mutilaciones que los incapacita de caer en los mismos errores, es decir, de utilizar esa misma cualidad artística para desviar la imaginación y alterar, digamos, pues, la mentalidad de los demás seres humanos. Entonces, ese tipo de molestia genera un proceso correctivo para el alma o para este artista reencarnado que de alguna forma entonces hace un proceso de reedificación. Oradores y personas que influenciaron mal por la palabra, calumniando, hiriendo, ofendiendo, es decir, están utilizando mal ese don de la voz, vienen y renacen con deficiencias en la voz y en la audición para no repetir las mismas inclinaciones. Casos profundos de faltas graves, crímenes, suicidios, sacrificios físicos a personas y actos de delincuencia y abuso de la fuerza. Esto que estamos viendo ahí que coloca Emmanuel realmente es lo que se ha visto en muchas épocas de la humanidad y lo estamos viendo hoy día en nuestra humanidad.
situaciones complejas que se viven en diferentes países, en diferentes naciones, pero que obedecen a las mismas causas. ¿Qué ocurre con todos estos seres que están cometiendo tantos errores en su comportamiento? ¿Renacen o renacerán? No sabemos cuándo, y seguramente no será en este mismo plano del planeta Tierra, que estará pasando a un nivel diferente, pero se mantendrán en un mundo de pruebas y expiaciones para renacer con este tipo de situaciones: idiotismo, locura, ceguera, parálisis congénita irreversible, deformidades irremediables, como celadas regenerativas para la corrección obligada de los delitos cometidos. Entonces vemos la relación causa-efecto en las diferentes vidas en un individuo o en grupos humanos. Y recomendamos también profundizar un poco en esta obra de Manuel Pensamiento y Vida a través de la psicografía de Chico Javier, en ese capítulo 18 que se llama Sociedad. Ahí nos aclara algo bien interesante. Nos dice que corazones que hoy oprimen al prójimo, privilegiados de una categoría social en la que se escudan por la ilusoria supremacía del oro, regresan mañana torturados al terreno de la carencia y el infortunio, para recoger los impactos directos de los rayos del sufrimiento que sembraron en el suelo de las necesidades ajenas. Miremos el compromiso tan profundo, ¿no?, de todos aquellos que tienen el poder, no solamente el poder, sino el poder a través de los bienes materiales. Si no están bien utilizados, van a regresar con esas carencias profundas a tener, digamos, y experimentar los efectos de esas carencias a través del sufrimiento, ¿no? Nos dice Manuel que hordas invasoras que arrasan los campos de pueblos humildes e indefensos, renacen luego en medio de ellos como brotes del suelo conquistado para garantizar la reorganización de las mismas instituciones que ellos devastaron, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo esos espíritus que en unas épocas arrasaron determinados lugares, renacen en los mismos lugares, ahora no para arrasarlos, sino para cultivarlos, para reorganizarlos, para embellecerlos. Y es una comprensión de la ley de causa y efecto relacionada con las vidas sucesivas a nivel grupal. Nos dice Manuel también que miembros de agrupaciones segregacionistas que humillan a sus hermanos de color, vuelven con la pigmentación que detestan y reciben así la recompensa merecida por sus obras. Esto en aquellos países donde todavía se viven estas situaciones de agrupaciones segregacionistas que humillan a seres que tienen un color de la piel diferente. Qué compromiso tan grande están teniendo para que renazcan entonces en los mismos cuerpos que ellos han detestado por su orgullo, por su soberbia, y entonces son aquellos que se sienten realmente como en un cuerpo equivocado, pero porque están experimentando precisamente en vida lo que rechazaron en otras existencias. Nos dice también Manuel que ciudadanos aristócratas, insensibles a los problemas de la clase sumergida, después de que han respirado el confort de las avenidas suntuosas, suelen renacer en barrios atormentadores y anónimos, donde obligatoriamente beben el cáliz de la miseria, los reflejos de la crueldad irresponsable que dispensaron otrora al dolor y a esas dificultades que en esas épocas también se vivieron. Entonces, grupos, personas, digamos, que fueron insensibles en otras épocas y no se percataron, no tuvieron ese desarrollo, esa sensibilidad a la misericordia. Entonces vienen a experimentar este tipo de situaciones en vida, precisamente para que en un proceso de aprendizaje espiritual
vivan estas experiencias reeducadoras. Y entonces vemos también una obra muy interesante de Andrés de Chico Javier, que la tituló presente así, Acción y Reacción. Es parte de esta serie de André Luis, que uno de sus 16 libros, que habla sobre aspectos de la vida espiritual en relación a la vida física, ¿no? Dice que André Luis duró 3 años trabajando en una colonia espiritual, Mansión de Paz, para estudiar este tema de la ley de causa y efecto y poder colocar y plasmar en esta obra las enseñanzas que estructuró de esta experiencia en esta colonia Mansión de Paz. Tuvo, obviamente, el acompañamiento de los instructores, de los asistentes que en esa colonia estaban y en la obra, y que está descrita que esta colonia espiritual Mansión de Paz está situada en las regiones inferiores y edificada como una especie de monasterio. Se dice que es está bajo la jurisdicción de la colonia Nuestro Hogar, y fue esta colonia espiritual Mansión de Paz fundada hace más de 3 siglos. Esto hablando del año 1957, cuando fue publicado este libro Acción y Reacción, ¿no? Para que tengamos en cuenta esta correlación cronológica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta colonia espiritual Mansión de Paz? Recibir espíritus infelices y enfermos que se deciden a trabajar por su propia regeneración. Es como el objetivo fundamental de esta colonia espiritual. Y así como hay colonias que trabajan solamente sobre enfermos, por ejemplo, de cáncer, reciben todos los desencarnados de enfermos de cáncer, otros que trabajan diferentes aspectos. Esta está dedicada a recibir estos espíritus infelices y enfermos, ¿no? Y para ello entonces tiene asistencia, cursos de instrucción, en los cuales médicos, sacerdotes, enfermeros, profesores encuentran después de la muerte terrestre aprendizajes y quehaceres de la más elevada importancia. Esto está descrito en las páginas iniciales de esta obra, que seguramente todos hemos leído, y que cuando estamos releyendo esto, ya uno ni se acuerda bien de esa primera lectura que se hizo, donde está esta información pues tan valiosa en relación a esta colonia espiritual y a sus trabajos, ¿no? Entonces, allí el espíritu de Andrés Luis rescata un caso, digamos, precisamente que es de mucha enseñanza, y lo describe en el capítulo 18, rescates colectivos, y es la historia de 2 trabajadores de esa misma colonia precisamente, se llaman Lucas y Ascanio. Ellos eran asistentes, respetados, trabajadores valerosos y amigos, ellos dos. Llevaban 5 siglos de aprendizaje y de servicio, 5 siglos, es decir, 500 años, aprendiendo y sirviendo. Ellos querían ascender a otro plano, a un plano superior, porque ya sentían que con todo lo que han aprendido, con todo lo que han servido, pues querían ascender a otro plano, ¿no? Y entonces esa situación fue analizada por los técnicos del plano superior y los reunieron. Dicen ahí que extraídas del archivo de sus memorias se encontró un ominoso delito perpetrado por ambos, o sea, por Lucas y Ascanio, en el año 1429, cuando formaban parte del ejército de Juana de Arco después de la liberación de Orleans. Entonces, ellos dos tenían un compromiso, no lo recordaban, 500 años habían pasado y no lo recordaban. Ellos en esa época, siendo miembros de estos ejércitos de Juana de Arco, hambrientos de influencia entre los compañeros de armas, no dudaron en asesinar a 2 compañeros, precipitándolos desde lo alto de una fortaleza en el territorio de Catinais, sobre los fosos inmundos, dice ahí en la obra. Por tanto, en lugar de continuar insistiendo en la elevación a niveles más altos, suplicaron el retorno al plano de los hombres, es decir, regresar
a la vida material. ¿Para qué? Para poder completar ese proceso expiatorio que tenían en épocas. Optaron entonces por tareas en el campo de la aeronáutica, a cuya evolución ofrecieron sus vidas. Hace 2 meses, en esta época, regresaron a nuestras líneas de acción, después de haber sufrido la misma caída mortal que habían infligido a los compañeros de lucha en el siglo XV. Recordemos 1429, cuando ellos cometieron ese asesinato que pasó impune frente a la justicia de la época, pero no a la justicia divina que tenía esos actos pendientes en sus almas y por lo tanto eso no les permitía seguir ascendiendo hasta que no completaran ese proceso de equilibrio con las leyes divinas. Y así fue que ellos decidieron entonces voluntariarse precisamente para estos campos de la aeronáutica, donde a través de esas pruebas muchos de estos perecieron en estas pruebas en el desarrollo pues, de la aviación, ¿no? Entonces, ahí aclara André Luis que en ese departamento específico de reencarnación, en el cual centenas de entidades con deudas más o menos semejantes se preparaban para retornar a la carne, abrazando así un trabajo redentor en rescates colectivos, porque ese es el título del capítulo, ¿no? Entonces era en ese aspecto que quería él estudiar allí, este compromiso colectivo frente a la ley de causa y efecto. Entonces veía cómo cuando eso ocurre, no es uno, dos, tres, sino son varios, son grupos, son centenas de entidades, como dice ahí, frente a esos departamentos de reencarnación, y se preparan colectivamente para esos rescates colectivos. Y dice André Luis que fue así que vi a muchos habilitándose para sufrir la muerte violenta en favor del progreso de la aviación y la ingeniería, de la navegación marítima y de los transportes terrestres, de la ciencia médica y la industria en general. ¿Cuántas personas no han fallecido inmersas en estos procesos de experimentación y vienen desde el mundo espiritual? Pruebas en la infancia o en la juventud o en la vejez a través de los diversos accidentes de la mutilación, con el fin de redimirse de las faltas graves, corresponden a este tipo de situaciones decididas en el periodo entre vidas. Entonces, también observó cómo una llamada urgente de la Tierra solicitaba auxilio para las víctimas de un desastre de aviación. Pedían remover 6 de los desencarnados, pero no eran 6, eran 14 en total. 8 estaban en estado de shock en ese accidente aéreo. 4 estaban unidos a sus propios restos y 2 estaban inconscientes. Pero de todos esos solamente estaban pidiendo remover a 6 de esos desencarnados. Y dice Andrés que se formó una cascada de luz vertida de los cielos en benditos torrentes de amor sobre el área del desastre aéreo. El socorro en el avión accidentado es distribuido indistintamente, pero no podemos olvidar que si el desastre es el mismo para todos los que cayeron, la muerte es diferente para cada uno. En el primer momento, serán separados de sus cuerpos solamente aquellos cuya vida interior les otorga inmediata liberación. Y ahí, en ese momento de la muerte, se ve la diferencia que hay entre unos y otros en relación a los apegos y a los diferentes compromisos que tienen con las leyes de la vida. El dolor colectivo, entonces, es el remedio que corrige las fallas mutuas, nos ilustra Luis, y que nadie se eleva a pleno cielo sin el pleno reajuste con la tierra. Cuanto más cielo haya interiormente en el alma a través de la sublimación de la vida, mayor debe ser la incursión del alma en los cielos exteriores. Vea qué interesante esta narrativa. Mientras más cielo haya en nuestro interior del alma.
Es decir, tenemos que ganarlos el cielo interiormente en esta existencia, a través de la sublimación de la vida. Mayor debe ser la incursión del alma en los cielos exteriores, es decir, cuando una vez desencarnemos. De tal forma que la justicia divina está indiscutiblemente unida a nosotros, ya que ninguna felicidad ambiental será verdadera felicidad en nosotros sin la implícita aprobación de nuestra conciencia. He ahí que tenemos nosotros entonces un compromiso con la ley de causa y efecto. El compromiso por ahora de estudiarla, el compromiso de reflexionarla, el compromiso de entenderla profundamente. Pero no solamente se puede estudiar una ley aislada. Vemos que inclusive dentro de nuestros fundamentos de la doctrina espírita, esta ley de causa-efecto está unida profundamente, como lo vimos a través de esta presentación, a la ley de reencarnación, a la ley, a las vidas sucesivas, a esa palingenesia que en el constante ir y venir de nuestra existencia al plano espiritual y al regresar al plano material en forma individual o colectiva, estamos cumpliendo con estas leyes y estamos procurando cada vez más acercarnos más a sintonizarnos con las leyes de Dios. Entre más nos alejemos, más nos comprometemos moral y patológicamente. Y entre más nos acerquemos, más saludables seremos hoy, mañana y siempre. A todos ustedes, muchas gracias, compañeros de la FESPA.